Buenas noches, soy Eduardo Valencia Moreno del tercer semestre de Psicología. Este es mi video para la materia de procesos cognitivos y el tema que decidí elegir fue el lenguaje. Así que aquí vamos. Y bueno, primero que nada, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad exclusivamente humana para poder comunicarnos con las demás personas de forma racional y convencional. El lenguaje va de la mano con la comunicación, la cual es la transmisión de información de un emisor a un receptor. Existen dos ciencias que estudian el lenguaje. La primera de ellas es la filología, que es la ciencia que estudia el lenguaje a través de los textos escritos con la finalidad de poder descifrarlos. La lingüística es la segunda ciencia que se encarga del estudio del lenguaje de forma articulada, es decir, que por cada elemento que constituye un elemento oral o escrito. El lenguaje tiene tres características principales. La primera de ellas es que es universal, o sea, hace que todos los seres humanos podemos comunicarnos si utilizamos códigos convencionales. A los códigos se refiere al idioma. La segunda característica es que es racional. El lenguaje es producto de la razón, porque el hombre codifica, decodifica, piensa al producir la información. Y la tercera es que es de doble articulación. La primera articulación de estas dos es la morfología, que es la parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen lo que es la flexión, la composición y la derivación de las palabras. La segunda de ellas es la fonología, que es la parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. Todo lo referido a en cuestión sonidos, en cuestión, sí, meramente sonidos. Ahora, existen dos teorías en cuanto o propuestas en cuanto al origen del lenguaje. El primero de ellos es el lenguaje innato, propuesta por Noam Chomsky. Él plantea que el lenguaje llega con el ser humano en su información genética, es decir, que nace con la capacidad del lenguaje. La segunda propuesta fue dada por Ferdinand de Saussure. Él plantea que el lenguaje es aprendido por imitación social. El ser humano aprende a comunicarse cuando observa a otros seres humanos hacerlo. Las funciones del lenguaje son 6. La primera de ellas es la función emotiva o expresiva. Esta nos ayuda a poder expresar estados de ánimo y también sentimientos por parte del emisor. La segunda de ellas es la apelativa o conativa, que indica orden, ruego, tal vez alguna llamada de atención o publicidad con la finalidad de convencer al receptor para que actúe de alguna forma que nosotros queramos. La tercera de ellas es la referencial o informativa, que indica información objetiva de la realidad, que no en ciertos casos puede que sea o no sea real esta información. La siguiente es la fática o también llamada de contacto, que sirve para iniciar, mantener o también para cerrar la comunicación. La metalingüística o glosa, que se utiliza para poder explicar el código que se utiliza concerniente a la información lingüística o gramatical. En cuestión, un ejemplo de ello sería nuestra clase de inglés que llevamos por parte de la escuela, que consiste en la explicación de la gramática de dicho idioma.
Y por último, la poética o estética, que se usa para darle belleza o estética al mensaje. Esto se ve más en cuestiones poéticas, un poema o tal vez algún escrito que haya hecho alguna persona para adornar ese cierto mensaje. Bueno, esto para concluir también quiero mencionar el lenguaje no verbal. Al menos desde mi punto de vista considero que es muy importante, ya que la mayoría de la información o de lo que nosotros queremos expresar no es a través de las palabras, sino a través de lo que nuestro cuerpo habla. Y considero que es muy importante para nuestra carrera, ya que trabajaremos con personas que no siempre querrán decirnos. Y bueno, para finalizar quisiera recalcar la importancia que tiene el lenguaje corporal. Al menos considero desde mi punto de vista que siempre estamos transmitiendo información en todo momento, solo que muchas de esas veces son inconscientes. Por ejemplo, al momento nuestra mirada siempre está transmitiendo algún mensaje. Nuestro cuerpo, incluso algunas expresiones corporales, por ejemplo, cruzar los brazos, algún gesto, algún ademán, siempre transmitimos algo. Entonces considero que es muy importante, ya sea independientemente en el lugar en el que nos encontremos. Incluso para nosotros como profesionales es de gran importancia, ya que siempre vamos a estar trabajando con personas las cuales, un ejemplo, en cuestión terapéutica, tenemos que aprender a discernir qué es lo que quiere decir esta persona. Podría decirnos algo verbalmente, pero también podría decirnos algo completamente diferente con su cuerpo, con su mirada, con ciertos ademanes que podamos notar. Pero no solamente en eso, en cuestión, ya sea estemos con nuestro grupo de amigos, en la escuela, en el trabajo o en cualquier otra organización, siempre vamos a convivir con personas. Tenemos que aprender a ser prudentes en el momento de utilizar este lenguaje. No podemos tomarlo tan a la ligera porque podríamos llegar a lastimar a ciertas personas con algún comentario inacertado. Entonces considero que es muy importante para nosotros como psicólogos. Muchas gracias y espero que este video haya sido de gran utilidad para ustedes y que haya aclarado ciertas dudas que tengan. Y muchas gracias.